chicos, hoy vamos a explicarles de qué es el movimiento moderno y algunas de sus vanguardias artísticas. Antecedentes del movimiento moderno. La arquitectura de principios del siglo XX nació con una voluntad rupturística, por oposición al historicismo que se practicaba desde mediados del siglo XIX. Una primera influencia fue la del modernismo conocido como Art Nouveau en Francia, Jugendstil en Alemania y Modern Style en Reino Unido. De este estilo se nutrieron las vanguardias artísticas anteriores a la Primera Guerra Mundial. Estas vanguardias son, como podemos ver, el expresionismo, el cubismo, el fauvismo, el futurismo y el neoplasticismo y el dadaísmo. Estas vanguardias evolucionaron con mayor formalismo apuntando al estilo internacional, que se fraguó en la escuela de la Bauhaus y la fundación de la CIAM en 1928. Podemos decir que como antecedente inmediato de la arquitectura practicada en el siglo XIX fueron a partir de los adelantos tecnológicos desarrollados por la Segunda Revolución Industrial. La era industrial trajo consigo nuevos problemas y planteamientos en los terrenos constructivos y urbanísticos. El progreso social y económico trajo consigo la aparición de nuevas necesidades como estaciones de ferrocarril, puentes, viaductos para los nuevos medios de transporte, cambios en las ciudades a causa del aumento demográfico. Toda una serie de necesidades a la que tuvo que hacer frente la arquitectura y la ingeniería. Estas necesidades propiciaron un tipo de construcción más rápida y barata. Podemos mencionar que un factor muy importante que aportó a esta nueva arquitectura fueron las exposiciones universales. La primera gran exposición fue en Londres en 1851, destacado por el edificio Crystal Palace, elaborado por el arquitecto José Paxton. La Torre Eiffel también fue una de las construcciones que se hizo para las exposiciones universales. Esta fue elaborada en el año 1889 para la Exposición Universal de París por el ingeniero Gustave Eiffel. Historia del movimiento moderno. El movimiento moderno en la arquitectura comprende el periodo situado entre las dos guerras mundiales. Su objetivo era nivelar las necesidades prácticas y económicas con las exigencias artísticas de la época, creando un fin práctico que comprendiera el funcionalismo, la renovación, el carácter y el diseño. Podemos decir que tuvo su máxima expresión entre los años 1920 y 1930 del siglo XX. Este movimiento fue impulsado por la CIAM y Le Corbusier. El arquitecto Le Corbusier desarrolló unas teorías y principios que se aplicaron en la época y la arquitectura y en varias disciplinas, creando el concepto la forma sigue a la función. Podemos mencionar que los siguientes movimientos vistos en el gráfico, como el de Stigl, Bauhaus, el constructivismo, el racionalismo italiano, pertenecen a esta época. En 1936 se acuñó el término estilo internacional y a menudo se lo llama así a todo el movimiento. Sus mejores ejemplos se construyeron a partir de la década de 1920. Diseñados por los arquitectos como Walter Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright y Álvaro Aalto, entre otros. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo el cierre de la Bauhaus y provocó la salida del país de numerosos arquitectos y creadores que habían difundido este movimiento a otros países. El movimiento moderno supuso una ruptura en la arquitectura anterior, creando un nuevo lenguaje arquitectónico, siendo la Bauhaus la impulsora de este movimiento. Características de la arquitectura moderna. Una de las características fue que aprovechó el uso de materiales industriales, como el hormigón armado, el vidrio y el acero. 2. Las plantas secciones ortogonales. Ausencia de decoración en fachadas y ventanas horizontales.
3. Inclinación por el uso de formas simples. Si volvemos con las teorías de Le Corbusier, este desarrolló un conjunto de principios arquitectónicos denominados los 5 puntos de la arquitectura moderna. Un claro ejemplo de esta es la Villa Savoya, a las afueras de París. Es considerado como el paradigma de la arquitectura internacional y una nueva manera de construir viviendas en el siglo XX. En ella, Le Corbusier desarrolló los 5 puntos para una nueva arquitectura. Podemos numerar: 1. Se caracterizaba por la planta baja sobre pilotes. 2. La terraza jardín. 3. La planta libre. 4. La fachada libre. 5. La ventana corrida. Por el mismo motivo del punto anterior, también los muros exteriores se liberan y las ventanas pueden abarcar todo el ancho de la construcción, permitiendo así un mejor asolamiento de los espacios interiores. Estos 5 puntos son derivados del uso del hormigón armado. Acá les vamos a hablar de la importancia de la Bauhaus y cómo influyó a este movimiento. La Bauhaus es una escuela que surge en Weimar, Alemania. Esta escuela va a traer como consecuencia un cambio ideológico y artístico. Fundada en 1919 por el arquitecto Walter Gropius. El nombre deriva de la palabra alemana Hausbau, significa construcción de casa. La Bauhaus crea corrientes que revolucionan el cambio en la arquitectura, el urbanismo y el mundo del arte. Es una escuela que va a integrar al artesano con la arquitectura, con la escultura, las artes y principalmente desarrollos tecnológicos. La Bauhaus se va a conformar de talleres como el arte e industria y va a crear 2 facultades, facultades de actividades artísticas y facultades de actividades tecnológicas o industriales. Esta tendencia que crea la Bauhaus tiene como resultado una serie de corrientes arquitectónicas como el racionalismo, el cubismo, expresionismo, organicismo, neoclasismo, futurismo y otras corrientes. El simbolismo. ¿Cómo se originó el simbolismo? El simbolismo se originó a partir de una obra llamada Las Flores del Mal, cuyo autor era Charles Baudelaire, y con el escritor Edgar Allan Poe. El simbolismo. Los artistas simbolistas ven el mundo como un misterio que se ha de descifrar y por ello crean obras en las cuales se intenta trazar una correspondencia oculta que está enlazada a objetos sensibles. Aquí podemos ver este retrato de 1890 de Odilon Redon, un artista del simbolismo. Esta obra es llamada Los ojos cerrados. Estas son algunas características del arte simbólico. El arte simbólico usaba colores fuertes para intentar destacar la percepción onírica de lo sobrenatural. Por esta razón, la utilización de colores pasteles y la difuminación de los colores intentaban conseguir el mismo objetivo que el uso de colores fuertes. La temática. La temática que más destacaba era lo irracional y lo subjetivo, de la misma manera que en el arte romántico. Las técnicas. Normalmente lo que se enlazaba al artista con este movimiento artístico era el deseo y la pasión de crear obras de arte que no tenían que ser basadas en la realidad, ya que este movimiento surge con una oposición al arte realista. De esta forma, cada símbolo tiene una gran importancia y una subjetividad propia. Ahora vamos a hablar del expresionismo. ¿Qué es el expresionismo? Es una corriente artística de vanguardia que surge en Alemania a principios del siglo XX, en donde, más que la representación de la realidad objetiva, busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor. Aquí podemos observar la ilustración del Grito de Edvard Munch en 1893. Estos son algunos exponentes de la pintura del expresionismo. Está Der Blaue Reiter, Arnold Brooklyn, Vincent van Gogh,
Pablo Picasso, Fernando Botero, Diego Rivera y Frida Kahlo. Características. Los expresionistas creían que deberían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. Estos usaban colores fuertes y puros, formas retorcidas y una composición agresiva. El principal motor de su estética era la angustia existencial. En este arte no importa la luz ni la perspectiva. Este arte se basa en la intuición, depura e intensifica e interpreta la realidad, pero nunca se aparta totalmente de ella. En este arte podemos encontrar diversas tendencias expresionistas, desde lo más exagerado, colorido, hasta lo abstracto. En este arte se abarca temas sociales, culturales, ecológicos, se habla de poder, del mundo, de la realidad, la maldad y la guerra. Los expresionistas pretendían realzar la libertad individual, irracionalismo y el pesimismo con una temática de lo morboso, prohibido y lo fantástico. Ellos manifiestan sus emociones sin preocuparse de la realidad. Este arte se manifiesta en bastantes artes como la poesía, el teatro, la música, artes gráficas y entre otros.